Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hoy quiero compartir contigo esta reflexión. Perseverar hasta el fin. Si lees los evangelios, hay que detenerse sí o sí en el capítulo 24 del evangelio, por ejemplo, de Mateo. Jesús nos presenta un cuadro de las condiciones que prevalecen hasta el fin de los tiempos. Nos señala cuál será su tarea permanente en medio de la apostasía: perseverar. Tanto Jesús como sus apóstoles nos enseñaron a ser perseverantes en medio de la crisis. Hoy por eso quiero concentrar tu atención con este mensaje. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Esta expresión no significa que la gente será salva en el tiempo de la tribulación por su perseverancia, no. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe en la muerte y la resurrección de Cristo. La fe que salva tiene siempre la cualidad de permanecer, de perseverar. Y uno que persevera lo hace firme bajo cualquier circunstancia. Perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Hoy quiero recordarte que las adversidades y los obstáculos forman parte de la vida. Nadie escapa a esta realidad. La mejor manera de enfrentarlas es sobreponiéndose a ellas. Uno de los ejemplos clásicos de la Biblia que ilustra que el que persevere hasta el fin va a ser salvo, le vemos reflejado en la vida de una persona, de Job. Lo encontramos en Job. Perseveró hasta el fin, a pesar de las pruebas, y fue salvo. Y tuvo ese encuentro personal con Dios. Job lo perdió todo. Perdió a sus hijos, sus bienes, su riqueza, su esposa. Perdió su salud. Recuerda que su esposa lo abandonó. Incluso su esposa le dijo, ¿retienes tu integridad todavía? Maldice a Dios y muérete. Sus amigos cuestionaron su integridad. Incluso el propio Job llegó a pensar que ya ni Dios lo tomaba en cuenta. Al final de su prueba, Job le dijo al Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Paradójicamente, las adversidades de la vida son las que nos acercan a Dios. Curioso, ¿verdad? Nunca olvidemos que Dios no es la causa directa de todas las cosas, pero todas las cosas están bajo su control, su supervisión, su poder. Dios siempre controla todas las cosas, aun cuando parece que no es así. En estos retos de la vida, como en el que hoy estamos enfrentando, aquí en España y en todo el mundo por el tema de la pandemia, ahora que si hay rebrotes y es posible que empecemos de nuevo, volvamos al confinamiento. Fíjate, son cientos ya de contagios al día. No voy a poner el grito de alarma, pero soy sincero. Cuando empiecen los 1000 infectados cada día, vamos a estar más preocupados. Hay que preocuparse ya, que 100 son muchos. Son 100 familias. Y se habla de infectados, pero ¿y los que fallecen? En estos retos de la vida es cuando Dios espera que perseveremos en la fe, que no claudiquemos, que no nos dejemos aplastar por las circunstancias. Pablo le dice a los corintios: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Dios no siempre remueve las barreras o quita los obstáculos, aun cuando se lo pidamos en oración. Pablo tenía un aguijón, tenía un mensajero de Satanás y le pidió a Dios 3 veces, él lo dice. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 7. Se lo pide 3 veces que se lo quite, pero Dios le dijo: mira, Pablo, bástate mi gracia. Este es mi versículo favorito. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no se asuste.
porque Dios actúa así. No nos baja el listón, pero sí nos capacita para superarlo. Juntamente con la prueba, el Señor da la salida. Hay una frase anónima, no me acuerdo muy bien, dice: un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Creo que dice así. Tendré que mirarlo en Google, que seguramente me va a ayudar. Aunque también parezca paradójico, las tribulaciones de la vida son males necesarios que forman nuestro carácter cristiano, que fortalecen nuestra fe en el Señor. El apóstol Pedro animaba a la iglesia perseguida del primer siglo con estas palabras: las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y la pureza de su fe. Así como el oro se prueba y se purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Si permanecen firmes, recibirán alabanza, gloria y honra en el día que regrese. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esta es la receta apostólica para resistir cuando la vida y la fe se ponen difíciles. Podemos aguantar lo que sea por la grandeza de lo que esperamos, porque cada adversidad es otra prueba para fortalecer y para purificar nuestra fe. Y porque al final de todo Jesús está esperando a decir a todos sus siervos fieles: bien hecho, siervo fiel. Recuerda que perseverar es no desplomarse bajo la tensión de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos desplomado, cuando han venido situaciones difíciles a nuestra vida? Cuando ha venido el luto, el dolor, la enfermedad a nuestra familia, a un ser querido. Nos hemos desplomado, ¿verdad? Y al final, ¿la culpa quién la tiene? Dios. Es curioso, ¿no? Que para las decisiones que tomamos, siempre que son las erróneas, le culpamos a Dios. Siempre decimos: Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? La presión social, la presión religiosa que se ejerce sobre la Iglesia evangélica es incalculable. Y te digo esto porque la Iglesia tiene que perseverar hasta el fin. No se tiene que desplomar bajo la tensión, la presión que ofrece el mundo y que está ejerciendo el mundo. Esa presión que también nos ejerce a nosotros, Cada día nos está golpeando. El mundo cada día llama a nuestra puerta. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Te decía, la presión social y religiosa que se está ejerciendo sobre la Iglesia evangélica es incalculable. No sé si te has dado cuenta, de hecho, en algún momento nuestros invitados en la tertulia, cuando han hablado de la Iglesia perseguida y han hablado de la Iglesia cuerpo de Cristo, dicen que la Iglesia evangélica, cuando nosotros alzamos nuestra voz y condenamos, por ejemplo, el pecado del homosexualismo, del aborto, de las relaciones prematrimoniales, de la injusticia social, de la idolatría, de toda práctica religiosa, de que los niños puedan decidir de mayor ser una mujer. Fíjate, ya hasta de pequeños, ¿sabes?, les están metiendo en la cabeza que ya pueden elegir. Con 3 o 4 años, un niño en una guardería recibe una visita de una psicóloga, de una persona capacitada en esa área, y les dice: oye, ¿sabes que puedes decidir ser una niña y un niño? Cuando la Iglesia evangélica, cuando tú y yo levantamos la voz en contra de estas cosas, no sé si te has dado cuenta, pero somos acusados de homofóbicos, de ser extremistas en nuestra fe y de no acoger los nuevos estilos de vida del hombre liberal, del progresista. Y la verdadera Iglesia de Cristo no se desploma ante la presión que ejerce el mundo. La Iglesia no se desploma bajo las presiones ni del gobierno, ni de la sociedad, ni de la cultura. La obra de Dios no depende de los aplausos del mundo, no los necesita. Jesús es suficiente para hacer prosperar su obra en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Cuando se nada a favor de la corriente del mundo, para evitarse problemas, se corre el riesgo de apostatar de la fe. Nos empezamos a enfriar. Cuando no levantamos la voz y permitimos que nuestros hijos, los que sois padres, familiares, estén coqueteando con el pecado, ya estamos apostatando de la fe. Sabemos que eso es malo para sus vidas. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como pecado. Lo que Dios sí necesita son hombres, son mujeres comprometidos con el Evangelio, rendidos a su voluntad, sujetos a la dirección del Espíritu, dispuestos a servirle bajo cualquier circunstancia o pandemia.
Cristianos que seamos capaces de decir: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, como dice Hebreos capítulo 10, verso 39. Es tiempo de identificarse con Cristo y de su evangelio. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de vender el evangelio como Esaú, que vendió la bendición de su primogenitura por un plato de lentejas. El evangelio no se negocia. El llamado de Cristo es a resistir, pero el que resista hasta el fin, éste será salvo. Veréis, y nosotros seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesús. Y lo estamos viendo, y nos va a pasar a nosotros también. Hermanos que son perseguidos en todo el mundo. Hay que viajar a Asia, el maltrato que hay hacia nuestros hermanos en la fe. En medio de esa grande crisis de fe, los 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, se mantuvieron firmes en su fe. No se desplomaron bajo la tensión del momento, no desertaron. Fueron capaces de decirle al mismísimo rey Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Escuchaba una predicación de Diego Izaguirre, un hermano nuestro, que por cierto se va a casar en unas semanas, y nos compartía sobre este versículo: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de que has levantado. Y si el Señor no me quiere librar, no te preocupes, Nabucodonosor, que no te voy a servir. Dios honró la fe de estos 3 jóvenes y los libró del horno de fuego ardiendo. Todos los que deseaban la ruina de sus vidas quedaron avergonzados. Pablo cierra el capítulo 8 de su carta a los romanos diciendo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perseverar no es resignarse pasivamente a la suerte, al destino, como salgan las cosas. Perseverar es la resistencia activa y energética a la derrota, al fracaso, a no parar. Perseverar es seguir adelante, seguir adelante siempre, con firmeza, con constancia, sin desplomarse. Sí, vendrán pruebas, por supuesto, pero se persevera. Perseverar es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y no mirar atrás. Como dice esa canción, he decidido seguir a Cristo, no miro atrás, no vuelvo atrás. Cuando está lo suficientemente oscuro el día, los hombres y las mujeres de Dios consiguen ver las estrellas. Es un pensamiento final. Llamado a salvación. Con Cristo sí es posible sobreponerse a la adversidad y permanecer firmes en medio de las presiones de la vida. Este es el mensaje: llamada a confiar en Dios, a perseverar. Como hemos leído al comienzo de esta reflexión, Mateo capítulo 10, versículo 22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera hasta el fin. En medio de tu situación, en medio del dolor, en medio de la paz, en cualquier situación en la que estés viviendo, la que estés pasando ahora, persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo.